El verano pasado decidí hacer un viaje en solitario a Atlanta, Georgia. Había estado trabajando sin parar durante meses y necesitaba desesperadamente un descanso. Atlanta parecía el destino perfecto, una ciudad vibrante con mucho que ver y hacer, pero no tan abrumadora como para sentirme perdido como viajero solitario. Había estado ahorrando durante un tiempo, pero aún así quería mantener mis gastos bajos para poder derrochar en atracciones y comida. Después de horas de investigación en línea, encontré un hotel económico cerca del centro que parecía lo suficientemente decente. Las opiniones eran mixtas, pero el precio era adecuado y la ubicación era perfecta para mis planes. Reservé una estancia de una semana y pasé las siguientes semanas anticipando con entusiasmo mi viaje. Hice listas de todos los lugares que quería visitar: el Acuario de Georgia, el Sitio Histórico Nacional Martin Luther King Jr., el Jardín Botánico de Atlanta. Incluso me di el lujo de comprar boletos para un juego de los Braves en el Truist Park. A medida que se acercaba la fecha de partida, mi emoción crecía. Finalmente, llegó el día. Me desperté temprano, revisé mi equipaje por última vez y me dirigí al aeropuerto. El vuelo fue tranquilo y llegué a Atlanta en una tarde soleada, sintiéndome optimista sobre mis vacaciones. La ciudad estaba llena de energía y no podía esperar para comenzar mi aventura. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel, charlando con el conductor amigable que me dio algunos consejos sobre lugares para visitar y los mejores restaurantes locales para probar. Al llegar al hotel, debo admitir que sentí una punzada de duda. El exterior se veía un poco descuidado, con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. El pequeño estacionamiento estaba lleno de baches y medio vacío, pero me recordé a mí mismo que estaba allí para explorar la ciudad, no para pasar tiempo en una habitación lujosa. Agarré mi mochila y maleta con ruedas y me dirigí hacia el interior, tratando de mantener una mente abierta. El vestíbulo era pequeño y estaba mal iluminado, con alfombras desgastadas y muebles anticuados. Un olor a humedad flotaba en el aire, mezclado con un leve olor a humo de cigarrillo, a pesar de los letreros de no fumar pegados en las paredes. Una recepcionista con aspecto aburrido estaba sentada detrás de una barrera de plexiglas rayado, concentrada en su teléfono. Me acerqué al mostrador, poniendo mi mejor sonrisa mientras le daba mi nombre y los detalles de mi reserva. La recepcionista, cuyo nombre en la etiqueta decía Trinidad, apenas levantó la vista de su teléfono mientras tecleaba en la computadora, que parecía bastante antigua. Después de lo que pareció una eternidad, me entregó una tarjeta de acceso y murmuró algo sobre la hora de salida y los horarios del desayuno continental. Intenté preguntarle sobre restaurantes y atracciones cercanas, pero solo señaló un estante con folletos descoloridos cerca de la puerta. Sintiendo un poco de desánimo, me dirigí al ascensor. Este crujió de manera ominosa mientras me llevaba al cuarto piso, haciéndome pensar si hubiera sido mejor tomar las escaleras. El pasillo era estrecho y mal iluminado, con un olor a humedad que me hizo fruncir la nariz. La alfombra estaba manchada y desgastada en algunos lugares, y el papel tapiz se despegaba en las costuras. Encontré mi habitación al final del pasillo y pasé la tarjeta de acceso. La puerta no se abrió en el primer intento ni en el segundo. Agité la manija y volví a intentarlo, cada vez más frustrado. Finalmente, en el cuarto intento, la cerradura hizo clic y pude abrir la puerta. Hice una nota mental para mencionar la cerradura defectuosa en la recepción más tarde. La habitación en sí era más o menos lo que esperaba por el precio: pequeña, básica y un poco anticuada. El edredón había visto días mejores y la alfombra tenía manchas en algunos lugares. Los muebles parecían haber soportado a demasiados huéspedes ruidosos, con astillas y rasguños visibles incluso en la tenue luz. Pero estaba lo suficientemente limpia y el aire acondicionado funcionaba, lo cual era un alivio en el calor de Atlanta. Desempaqué mis cosas, tratando de hacer que la habitación se sintiera un poco más acogedora. Colgué mi ropa, organicé mis artículos de tocador en el pequeño baño y coloqué mi laptop en el escritorio tambaleante. Mientras terminaba de desempacar, noté que la cerradura de la puerta contigua a la habitación de al lado parecía suelta. Hice otra nota mental para mencionarlo en la recepción junto con el problema de la tarjeta de acceso. A pesar de las instalaciones decepcionantes, mi emoción por explorar Atlanta no había disminuido. Me refresqué y decidí salir a almorzar tarde y hacer algo de turismo. Me detuve en la recepción mientras salía, con la intención de informar sobre los problemas en mi habitación.
pero había una fila de otros huéspedes registrándose. No queriendo esperar, decidí mencionarlo más tarde. Pasé el resto de la tarde deambulando por el centro de Atlanta, empapándome del ambiente. Visité el Parque Olímpico del Centenario, maravillándome con la Fuente de los Anillos y observando a los niños jugar en el agua. Caminé por las calles vibrantes, admirando la mezcla de modernos rascacielos y edificios históricos. A medida que se acercaba la noche, encontré un restaurante acogedor recomendado por mi taxista y disfruté de una deliciosa comida sureña reconfortante. Para cuando regresé al hotel esa noche, estaba exhausto pero feliz. El vestíbulo estaba más concurrido ahora, con una recepcionista diferente en el mostrador y varios huéspedes merodeando. Decidí esperar hasta la mañana para mencionar los problemas con mi habitación, ya que no quería lidiar con eso estando tan cansado. Al acercarme a mi habitación, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Fruncí el ceño, seguro de haberla cerrado bien cuando salí. Con cautela la empujé, esperando encontrar al personal de limpieza adentro, pero la habitación estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras entraba rápidamente y encendía las luces. Hice una revisión rápida de mis pertenencias. Todo parecía estar en su lugar. Mi laptop seguía en el escritorio, mi ropa en el armario, mis artículos de tocador en el baño. Solté un suspiro de alivio, pensando que quizás no había cerrado la puerta correctamente antes. Estaba demasiado cansado para preocuparme mucho, así que me preparé para dormir y me quedé dormido casi de inmediato. En medio de la noche me desperté de repente, sin saber por qué. La habitación estaba oscura y tranquila, pero algo se sentía mal. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, me di cuenta con un sobresalto de que mi puerta estaba abierta de nuevo, no solo ligeramente entreabierta, sino completamente abierta hacia el pasillo. La tenue luz del corredor se colaba en mi habitación, creando sombras inquietantes en las paredes. Con el corazón acelerado, salté de la cama y corrí a cerrar y asegurar la puerta. Me esforcé por encontrar el interruptor de la luz con las manos temblando. Cuando la luz fluorescente llenó la habitación, vi algo que me hizo estremecerme. Mi mochila, que había dejado cuidadosamente cerrada sobre la silla, ahora estaba abierta en el suelo con su contenido desparramado. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que alguien había estado en mi habitación mientras dormía. Revisé rápidamente mi billetera y mi teléfono. Por suerte seguían en la mesita de noche donde los había dejado, pero al revisar mis pertenencias esparcidas, noté que faltaba algo de dinero que había escondido en un calcetín, junto con unos auriculares y un recuerdo que había comprado ese día. No sabía qué hacer. Debería llamar a la policía o a la recepción. Estaba asustado y confundido, y parte de mí solo quería empacar y salir de allí en ese mismo momento. Pero era plena madrugada y no tenía a dónde ir. Intenté calmarme, respirando profundamente y recordándome que estaba bien, que solo faltaba algo de dinero y algunas pertenencias. Con manos temblorosas, llamé a la recepción. Un hombre con voz adormilada respondió, y traté de explicarle lo que había pasado. Su respuesta fue frustrantemente inútil. Sugirió que tal vez había perdido mis cosas, o que había olvidado cerrar la puerta correctamente. Cuando insistí en que alguien había estado en mi habitación, dijo que enviaría a seguridad para revisar la situación. Esperé ansiosamente, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación y sobresaltándome con cada sonido del pasillo. Revisé nuevamente la puerta contigua, aliviado al ver que todavía estaba cerrada, a pesar de la manija floja. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos 15 minutos, hubo un golpe en la puerta. Miré por la mirilla para ver a un hombre con un uniforme de seguridad. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad con una expresión aburrida, parecía desinteresado mientras le contaba lo que había sucedido. Echó un vistazo alrededor de la habitación de manera superficial, se encogió de hombros y dijo que no veía signos de entrada forzada. Sugirió que tal vez había estado sonámbulo o que había tenido un sueño vívido. Estaba cada vez más frustrado, porque nadie estaba tomando esto en serio. Señalé la cerradura defectuosa de la puerta principal y la manija suelta de la puerta contigua. El guardia hizo un ruido no comprometido y dijo que lo mencionaría a mantenimiento antes de irse. Me aconsejó que usara el pestillo adicional de seguridad en la puerta, que ni siquiera había notado antes. Era un pequeño consuelo,
pero lo aseguré de inmediato después de que se fue. Incapaz de dormir, pasé el resto de la noche sentado en la cama, con la espalda contra la pared mirando fijamente la puerta. Había colocado una silla debajo de la manija para mayor seguridad, pero aún así no me sentía seguro. Cada crujido y voz distante del pasillo me hacía saltar. Intenté distraerme viendo videos en mi teléfono, pero no podía concentrarme. A medida que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas delgadas, tomé una decisión. No podía quedarme más en ese hotel. No me sentía seguro y la falta de preocupación del personal era alarmante. Comencé a empacar mis cosas, planeando hacer el check-out tan pronto como abriera la recepción. Mientras empacaba noté que faltaban algunas cosas más. Una pequeña botella de colonia, un cargador portátil para mi teléfono y, curiosamente, uno de mis calcetines. No eran objetos de gran valor, pero la violación de mi privacidad y espacio personal me dejó sintiéndome enfadado y vulnerable. En cuanto salió el sol, terminé de empacar y bajé a la recepción para hacer el check-out temprano. La recepcionista de la mañana, una persona diferente a la noche anterior, parecía sorprendida de verme con todo mi equipaje. Pedí hablar con el gerente sobre lo que había sucedido, pero me dijo que el gerente no llegaría hasta más tarde. Ofreció una disculpa a medias por mi malentendido y dijo que lo investigarían. Insistí en presentar una queja formal, así que a regañadientes sacó un formulario para que lo llenara. Mientras escribía los detalles del incidente, noté que otro huésped en el mostrador se quejaba animadamente de una experiencia similar: despertarse y encontrar la puerta de su habitación abierta y cosas movidas. La recepcionista le estaba dando el mismo trato indiferente que yo había recibido. Al escuchar la historia de este otro huésped, me convencí aún más de que algo turbio estaba sucediendo en ese hotel. Terminé mi formulario de queja, asegurándome de incluir todos los detalles que podía recordar, y pedí una copia para mis registros. La recepcionista parecía molesta, pero cumplió, haciendo una fotocopia del formulario y entregándomela con impaciencia apenas disimulada. Salí del hotel sintiéndome enfadado, asustado y engañado. Mi emoción por explorar Atlanta se había evaporado, reemplazada por el deseo de alejarme lo más posible de ese lugar. Arrastré mi equipaje hasta una cafetería cercana, pedí un café bien cargado e intenté averiguar qué hacer a continuación. No quería que este incidente arruinara todo mi viaje, pero tampoco me sentía cómodo quedándome en otro hotel desconocido. Después de pensarlo un poco, recordé que tenía una amiga de la universidad que vivía en los suburbios de Atlanta. No había planeado contactarla en este viaje, pensando que estaría demasiado ocupado haciendo turismo, pero ahora me alegraba de tener esa conexión. Llamé a mi amiga, le expliqué la situación, y ella inmediatamente me ofreció quedarme con ella el resto de mi viaje. Aliviado y agradecido, tomé un taxi hasta su casa en Decatur, un encantador suburbio al este de Atlanta. Mi amiga fue comprensiva e indignada en mi nombre. Insistió en que presentara un informe policial, aunque podría no llevar a nada. Pasamos la tarde en la comisaría local, donde presenté un informe sobre el robo y la negligencia del hotel. El oficial que tomó mi declaración parecía escéptico de que se pudiera hacer mucho, dado el pequeño valor de los artículos robados y la falta de pruebas concretas, pero me aseguró que lo investigarían. A pesar del mal comienzo, estaba decidido a salvar mis vacaciones. La hospitalidad de mi amiga y el cambio de escenario ayudaron a levantar mi ánimo. Durante los siguientes días, exploramos Atlanta juntos, visitando muchos de los lugares que había planeado ver originalmente. Fuimos al acuario de Georgia, maravillándonos con los tiburones ballena y las mantarrayas. Recorrimos el sitio histórico nacional, Martin Luther King Jr., una experiencia poderosa y conmovedora. Incluso fuimos al juego de los Braves, para el que tenía boletos, aunque el equipo local perdió. Durante el resto de mi estancia no pude evitar pensar en lo que había pasado en el hotel. Pasé las noches investigando incidentes similares en línea y me sorprendió encontrar numerosas reseñas y publicaciones en foros describiendo experiencias inquietantemente similares en hoteles económicos de todo el país. Muchas personas especulaban sobre trabajos internos, con el personal del hotel usando su acceso para robar a los huéspedes desprevenidos. Cuando volví a casa intenté seguir adelante con el hotel sobre el robo. Llamé varias veces y envié correos electrónicos, pero solo recibí respuestas vagas y promesas de investigar. Eventualmente, dejaron de responder por completo.
Incluso intenté contactar a la empresa matriz del hotel, una pequeña cadena regional, pero tampoco tuve suerte allí. Frustrado por la falta de responsabilidad, dejé reseñas negativas en todas las plataformas que pude encontrar, advirtiendo a otros viajeros sobre mi experiencia. Para mi sorpresa, encontré varias otras reseñas que describían incidentes similares, huéspedes que se despertaban y encontraban sus habitaciones abiertas, pertenencias revueltas y objetos desaparecidos. Parecía que no se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de negligencia y posible actividad criminal. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que tenía que ser un trabajo interno. La forma en que había actuado el personal, su falta de preocupación, la facilidad con la que alguien había entrado en mi habitación. Todo apuntaba a que el robo había sido llevado a cabo por empleados del hotel, pero sin pruebas concretas, solo era especulación. Consideré emprender acciones legales, pero después de consultar con un abogado, me di cuenta de que el costo y el esfuerzo involucrados superarían con creces cualquier compensación potencial. El abogado me aconsejó que, a menos que pudiera probar daños significativos o vincular mi caso a otras víctimas, sería difícil hacer una reclamación legal sólida. El otoño pasado decidí darme un capricho con una escapada de fin de semana en Chicago. Después de navegar en línea durante horas, me decidí por el Midnight Hotel, un supuesto establecimiento de lujo en el corazón de la Magnificent Mile. Las fotos se veían increíbles. Habitaciones lujosas, un bar en la azotea con vistas impresionantes de la ciudad y un restaurante elegante con excelentes reseñas. Llegué a Chicago en una fresca tarde de viernes. La ciudad estaba llena de energía. La gente corría de un lado a otro con sus abrigos y bufandas, y el olor de los hot dogs y pretzels flotaba desde los vendedores ambulantes. Tomé un taxi desde O'Hare hasta el hotel, viendo cómo el horizonte se hacía más grande a medida que nos acercábamos al centro. El conductor era conversador, señalando puntos de referencia y dándome consejos sobre los mejores lugares para comer pizza estilo deep dish. Cuando llegamos al Midnight Hotel, sentí una oleada de emoción. El exterior era elegante y moderno, todo vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo. Un portero con un impecable uniforme me saludó, llevándose mi equipaje antes de que pudiera siquiera alcanzarlo. Entré al vestíbulo y quedé inmediatamente impresionado. Suelos de mármol, candelabros de cristal y muebles elegantes creaban un ambiente de lujo. Me sentí un poco mal vestido con mi ropa de viaje, pero el personal me recibió con sonrisas mientras me acercaba al mostrador de recepción. La recepcionista fue educada y eficiente, dándome la bienvenida al hotel y repasando los servicios. Mencionó el bar en la azotea, los servicios de spa y el restaurante con estrellas Michelin en la planta baja. Me dieron una tarjeta de acceso para una habitación en el piso 17, con la promesa de una vista espectacular de la ciudad. Mientras subía en el ascensor, no pude evitar sentirme un poco eufórico. Esto era tan diferente de mis habituales experiencias de viaje económico. El pasillo en mi piso era amplio y bien iluminado, con una alfombra mullida que amortiguaba mis pasos. Encontré mi habitación y deslicé la tarjeta de acceso empujando la pesada puerta. La habitación era todo lo que había esperado. Una cama king size con sábanas que parecían de 1000 hilos, una sala de estar con un sofá mullido, un escritorio con una silla ergonómica y ventanas del suelo al techo que mostraban una vista impresionante del horizonte de Chicago. El baño era igualmente impresionante, con encimeras de mármol, una ducha de lluvia y una bañera profunda para relajarse. Desempaqué mis cosas, colgando mi ropa en el espacioso armario y organizando mis artículos de tocador en el baño. Una vez instalado, decidí explorar un poco el hotel antes de salir a la ciudad. Eché un vistazo al gimnasio, que estaba a la última tecnología, y eché un vistazo al spa, haciendo una nota mental para reservar un masaje antes de irme. El bar en la azotea era tan increíble como prometían. La vista de Chicago al atardecer era espectacular, con las luces de la ciudad comenzando a brillar mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosas. Me di el lujo de tomar un cóctel elegante, charlando con el barman sobre las atracciones locales y los restaurantes que valía la pena visitar. Pasé la noche deambulando por la Magnificent Mile, mirando escaparates y observando a la gente.
Cené en un restaurante cercano recomendado por el conserje del hotel, disfrutando de una deliciosa pizza estilo Chicago. Para cuando regresé al hotel estaba lleno, feliz y listo para una buena noche de sueño. La cama era tan cómoda como parecía, y me quedé dormido casi de inmediato. Dormí profundamente, arrullado por el suave zumbido de la ciudad abajo, pero en algún momento en medio de la noche me desperté de repente, sin saber por qué. La habitación estaba oscura y tranquila, pero algo se sentía mal. Me quedé quieto por un momento, escuchando atentamente. Al principio no escuché nada más que el suave murmullo del aire acondicionado, pero luego débilmente capté el sonido de algo más. Voces, amortiguadas pero definitivamente ahí, provenientes del pasillo fuera de mi habitación. Normalmente no soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. He estado en muchos hoteles y el ruido nocturno no es raro, pero algo en esas voces me puso en alerta. Eran demasiado silenciosas, demasiado cuidadosas. No los sonidos bulliciosos de fiesteros borrachos volviendo a sus habitaciones, sino algo más deliberado. La curiosidad pudo más que yo. Me deslicé fuera de la cama y caminé silenciosamente hacia la puerta, presionando mi oído contra ella. Las voces eran más claras ahora. Pude distinguir al menos 3 hablantes distintos, todos hombres, hablando en tonos bajos y urgentes. No pude captar cada palabra, pero lo que escuché hizo que mi sangre se congelara. Estaban discutiendo números de habitaciones, mencionando objetos de valor y algo sobre cámaras de seguridad. Con un golpe de miedo, me di cuenta de lo que estaba escuchando. Estos no eran empleados del hotel ni huéspedes. Eran ladrones, trabajando metódicamente a través de las habitaciones del hotel. Me alejé de la puerta, mi mente corriendo. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la recepción, a la policía? ¿Y si los ladrones me escuchaban y decidían entrar en mi habitación? Miré frenéticamente alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma si fuera necesario. Moviéndome tan silenciosamente como pude, agarré mi teléfono de la mesita de noche, con las manos temblando tanto que apenas pude desbloquearlo. Marqué el 911, manteniendo mi voz en un susurro mientras explicaba la situación al despachador. Me aseguró que la policía estaba en camino y me aconsejó que me quedara en mi habitación con la puerta cerrada con llave. Verifiqué 2 veces la cerradura y por si acaso, coloqué una silla debajo del mango de la puerta. Luego me retiré al baño, pensando que era el lugar más seguro para esconderme si los ladrones intentaban entrar en mi habitación. Dejé la puerta del baño entreabierta para poder escuchar lo que sucedía en el pasillo. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Aún podía escuchar voces amortiguadas y pasos ocasionales afuera. En un momento, escuché un sonido que podría haber sido una puerta abriéndose cerca, seguido de exclamaciones en voz baja. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que debía ser audible. De repente, hubo un alboroto en el pasillo, voces más fuertes y el sonido de pies corriendo. Escuché a alguien gritar identificándose como policía. Hubo más sonidos de lucha, algunos golpes sordos y luego el inconfundible sonido de esposas cerrándose. Me quedé congelado en el baño sin saber si era seguro salir. Luego hubo un golpe en mi puerta y una voz identificándose como el Departamento de Policía de Chicago. Con cautela, salí del baño y me acerqué a la puerta, pidiendo una identificación antes de abrirla. El oficial me mostró su placa a través de la mirilla y finalmente desbloqueé la puerta. El pasillo era una escena de caos controlado. Había varios oficiales de policía junto con algunos huéspedes del hotel, que parecían muy confundidos por haber sido despertados por el alboroto. A unas puertas de distancia, pude ver a 3 hombres vestidos con ropa oscura sentados en el suelo, esposados y rodeados por oficiales. El oficial que había golpeado en mi puerta me pidió que diera una declaración sobre lo que había escuchado. Mientras relataba los eventos, surgieron más detalles de la situación. El grupo había estado trabajando en varios hoteles de alta gama en la ciudad, usando llaves maestras robadas para entrar en las habitaciones mientras los huéspedes dormían. Estaban apuntando a joyas caras, dinero en efectivo y electrónica. Resultó que mi llamada los había atrapado en el acto y había llevado a su arresto. La policía había llegado justo cuando los ladrones estaban saliendo de una de las habitaciones, logrando detenerlos antes de que pudieran escapar o deshacerse de los bienes robados. A medida que el shock inicial se desvanecía,
comencé a sentir una mezcla de alivio y ansiedad persistente. La policía me aseguró que el hotel ahora estaba seguro, pero no podía evitar sentirme incómodo quedándome allí. El oficial con el que hablé parecía percibir mi incomodidad y sugirió que podría sentirme más seguro mudándome a otro hotel por el resto de mi estancia. Para ese momento, el gerente del hotel había llegado a la escena, luciendo agitado y disculpándose. Cuando escuchó la sugerencia del oficial sobre reubicarme, rápidamente intervino. Me ofreció una mejora a una suite en un piso más alto con medidas de seguridad adicionales sin costo adicional. También prometió un reembolso completo por la noche y un paquete de spa de cortesía como compensación por la molestia. Estaba dividido. Parte de mí quería irme de inmediato y encontrar un lugar donde pudiera sentirme seguro, pero otra parte de mí estaba exhausta y temía la idea de empacar y encontrar nuevas acomodaciones en medio de la noche. Después de deliberar un poco, decidí aceptar la oferta del gerente, al menos por el resto de la noche. Siempre podría reevaluar por la mañana. La nueva suite estaba en el piso 30 y era aún más lujosa que mi habitación original. El gerente me acompañó personalmente, señalando las características de seguridad adicionales. Un sistema de cerradura más sofisticado, una caja fuerte lo suficientemente grande para mi laptop y acceso directo a la seguridad del hotel desde el teléfono de la habitación. También mencionó que colocarían un guardia de seguridad en mi piso por el resto de mi estancia. A pesar de la mejora, me resultó difícil relajarme. Verifiqué y volví a verificar todas las cerraduras. Guardé cualquier cosa valiosa en la caja fuerte, e incluso consideré empujar un sillón pesado frente a la puerta. Era casi el amanecer cuando me sentí lo suficientemente seguro como para intentar dormir de nuevo. Me desperté tarde a la mañana siguiente, sintiéndome aturdido y desorientado. Por un momento, pensé que tal vez todo había sido un extraño sueño, pero el entorno desconocido de la suite y el cartel de "No molestar" que había colocado deliberadamente en la puerta rápidamente trajeron la realidad de vuelta. Pedí servicio a la habitación para el desayuno, sin sentirme preparado para enfrentar el mundo exterior todavía. Mientras comía, encendí las noticias locales, y efectivamente había un informe sobre el intento de robo en el Midnight Hotel. Los presentadores elogiaban la rápida acción de un huésped alerta. Yo, aunque no mencionaron mi nombre, y la rápida respuesta de la policía de Chicago. Pero el incidente reportado en la televisión hizo que se sintiera más real, y al mismo tiempo, algo surrealista. Había sido parte de algo que ahora era noticia en toda la ciudad. Fue extraño. Después del desayuno tuve que decidir qué hacer con el resto de mi estancia. Parte de mí estaba tentada a cortar mi viaje y regresar a casa, pero había estado esperando esta semana durante tanto tiempo, y estaba decidido a no dejar que este incidente lo arruinara por completo. Decidí quedarme en el Midnight Hotel por el resto de mi viaje. El personal estaba haciendo todo lo posible para asegurar mi comodidad y seguridad, y pensé que probablemente ahora era uno de los lugares más seguros de la ciudad, dado lo que había sucedido. Además, la idea de ese paquete de spa de cortesía era bastante atractiva después del estrés de la noche anterior. Pasé la mayor parte del día en el spa, dándome el lujo de un masaje, un facial y otros tratamientos. Fue increíblemente relajante, y pude sentir cómo la tensión de la noche anterior se derretía lentamente. Para cuando salí del spa, me sentía renovado y listo para salvar lo que quedaba de mi aventura en Chicago. Esa noche decidí ser valiente y regresar al bar en la azotea. La vista era tan espectacular como antes, pero esta vez noté detalles que me habían pasado por alto en mi emoción inicial. Las sutiles cámaras de seguridad, el personal atento, la forma en que los camareros mantenían un ojo vigilante en todos los que entraban. Fue reconfortante ver que el hotel se tomaba la seguridad tan en serio. Entablé una conversación con una pareja en el bar, y de alguna manera salió a colación el tema de la emoción de la noche anterior. Resultó que se hospedaban en el mismo piso donde había sucedido todo, y habían dormido durante todo el incidente. Estaban tan sorprendidos como impresionados cuando les conté que yo era quien había llamado a la policía. Mientras charlábamos, me encontré relajándome cada vez más. Hablar sobre el incidente con otros que habían estado en el hotel, aunque no conscientes, me ayudó a procesar lo que había sucedido. Al final de la noche, incluso pude reírme un poco de lo surrealista que había sido todo. El resto de mi estancia transcurrió sin incidentes.
Exploré la ciudad durante el día, visitando el Instituto de Arte de Chicago, haciendo un recorrido arquitectónico en barco por el río e indulgente en más pizza estilo deep dish de la que probablemente era prudente. Por la noche, regresaba al hotel, siempre consciente de mi entorno, pero ya no saltando ante cada sonido. En mi último día, mientras hacía el check-out, el gerente se acercó a mí nuevamente. Me agradeció por mi rápida acción y se disculpó una vez más por la molestia. Me ofreció un descuento sustancial en una futura estancia, que acepté aunque no estaba seguro de si alguna vez me sentiría lo suficientemente cómodo como para regresar. Mientras mi taxi se alejaba del Midnight Hotel, rumbo de vuelta a O'Hare, sentí una mezcla de emociones. Alivio por irme, sin duda, pero también una extraña sensación de logro. Había enfrentado una situación aterradora y había salido bien. Potencialmente había salvado a otros huéspedes de ser robados y a pesar de todo había logrado disfrutar la mayor parte de mi escapada en Chicago. Hace algunos años decidí hacer un viaje en solitario a Seattle. Siempre me había intrigado la ciudad esmeralda, con su reputación de tener un gran café, una vibrante escena musical y una belleza natural impresionante. Además, pensé que el famoso clima lluvioso me daría una buena excusa para pasar mis días explorando museos y acogedoras cafeterías. Pasé semanas planificando el viaje, investigando atracciones, restaurantes y alojamientos. Quería quedarme en un lugar céntrico pero no demasiado caro, y después de horas de navegar por sitios de reseñas de hoteles, me decidí por un lugar. Era un pequeño hotel independiente en el vecindario de Capitol Hill, conocido por su ambiente ecléctico y su vida nocturna. Las reseñas eran en su mayoría positivas, elogiando el encanto del hotel y su ubicación conveniente. Algunas mencionaban paredes delgadas y decoración anticuada, pero pensé que podría vivir con eso por el bien de ahorrar dinero. Llegué a Seattle en un día típicamente nublado de principios de otoño. El aire era fresco y húmedo, y la ciudad parecía estar envuelta en una suave manta gris de nubes. Mientras mi taxi recorría las calles desde el aeropuerto, observé cómo los vecindarios cambiaban de áreas industriales a distritos residenciales, llegando finalmente al bullicioso corazón de Capitol Hill. El Quiet Inn estaba ubicado en un viejo edificio de estilo victoriano, su pintura azul desvaída pelándose ligeramente en los bordes. Un pequeño jardín algo descuidado lo separaba de la acera, dándole un ambiente pintoresco, casi oculto, entre los edificios más modernos que lo rodeaban. Arrastré mi maleta por los escalones delanteros, un poco sin aliento por la colina, y empujé la pesada puerta de madera. El vestíbulo era pequeño y desordenado, con una mezcla de muebles que parecían haber sido recolectados de varias tiendas de segunda mano a lo largo de los años. Las paredes estaban cubiertas de arte local, principalmente paisajes melancólicos y piezas abstractas que parecían capturar la esencia de Seattle. Detrás de un escritorio de madera desgastada, estaba sentada una joven con vibrante cabello azul, su nariz enterrada en una gruesa novela. Levantó la vista cuando me acerqué, ofreciendo una sonrisa amigable mientras dejaba su libro a un lado. El check-in fue rápido e informal. La recepcionista de cabello azul, cuyo nombre en la etiqueta decía Skyler, me dio una breve descripción de los servicios del hotel, que consistían principalmente en Wi-Fi gratis y un desayuno continental, y me entregó una llave real, no una tarjeta de acceso, sino una llave de metal a la antigua, con un gran llavero de madera con el número de mi habitación tallado en él. Se sentía encantadoramente retro, aunque una parte de mí se preguntaba sobre las implicaciones de seguridad. Mi habitación estaba en el tercer piso, y pronto descubrí que el Quiet Inn no tenía ascensor. Para cuando llegué a mi piso, jadeando y resoplando por arrastrar mi maleta por la estrecha escalera, comenzaba a cuestionar mi elección de alojamiento. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, mi ánimo se levantó un poco. La habitación era pequeña pero acogedora, con una gran ventana que daba a la calle. El mobiliario estaba, de hecho, un poco anticuado, con una colcha floral que probablemente había sido de moda en algún momento de la década de 1980, y un televisor voluminoso que dudaba si siquiera era de alta definición, pero todo estaba limpio y había un cierto encanto en el lugar. Se sentía vivido y hogareño, a diferencia de la esterilidad de los grandes hoteles de cadena.
Desempaqué mis cosas, colgando los pocos atuendos agradables que había traído en el pequeño armario y organizando mis artículos de tocador en el diminuto baño en suite. Mientras terminaba, noté una puerta en la esquina de la habitación a la que no había prestado atención antes. Era una puerta contigua a la habitación de al lado, del tipo que a menudo se ve en los hoteles. Verifiqué que estuviera cerrada con llave en mi lado y luego la olvidé. A pesar de mis reservas iniciales, me encontré encariñándome con el Quiet-In mientras me instalaba. La cama era sorprendentemente cómoda y la vista desde mi ventana era entretenida, ofreciendo un vistazo a la vibrante vida callejera de Capitol Hill. Pasé esa primera noche deambulando por el vecindario, cenando en un restaurante tailandés cercano y absorbiendo la atmósfera. Los siguientes días pasaron en un agradable borrón de turismo. Visité el icónico Pike Place Market, subí a la cima del Space Needle y pasé horas explorando las fascinantes exhibiciones en el Museo de Cultura Pop. Incluso hice una excursión de un día al Parque Nacional Mount Rainier, maravillándome ante la majestuosa montaña y los exuberantes bosques que la rodean. Cada noche volvía al Quiet-In, cansado pero feliz. La recepcionista de cabello azul, Skyler, a menudo estaba en el mostrador cuando regresaba, y charlábamos un poco sobre mis aventuras del día. Me dio algunas excelentes recomendaciones de lugares locales que no estaban en las guías, incluyendo un bar estilo speakeasy oculto y una pequeña librería que permanecía abierta hasta tarde y servía café increíble. No fue hasta mi tercera noche en el Inn que sucedió algo fuera de lo común. Había regresado tarde de un concierto en un lugar cercano, mis oídos aún zumbando por la música. El vestíbulo estaba oscuro y vacío cuando entré, lo cual no era inusual dada la hora. Subí las escaleras hacia mi habitación, ansioso por una ducha caliente y mi cómoda cama. Mientras me acercaba a mi puerta luchando con la antigua llave, escuché voces amortiguadas provenientes del interior de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Alguien había entrado? Estaba a punto de sorprender a unos ladrones en pleno robo. Me quedé congelado fuera de mi puerta, esforzándome por escuchar lo que se decía. Las voces eran bajas y apagadas, pero podía distinguir a dos hablantes distintos. Parecían estar discutiendo algo, aunque no pude captar las palabras. Entonces escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. El inconfundible clic metálico de una cerradura siendo girada. El pánico se apoderó de mí. Miré arriba y abajo del pasillo vacío sin saber qué hacer. ¿Debería enfrentarme a los intrusos? ¿Correr abajo y pedir ayuda? Mientras me quedaba allí, paralizado por la indecisión, la puerta contigua a la habitación de al lado se abrió. Contuve la respiración, esperando ver a los ladrones emerger. En cambio, para mi sorpresa, vi a dos personas vestidas con el uniforme del personal del Quiet-In. Ambos llevaban brazadas de lo que parecían pertenencias de los huéspedes. Ropa, electrónica e incluso una laptop. Por un momento todos nos quedamos mirando igualmente sorprendidos. Luego uno de los miembros del personal, un hombre que vagamente reconocí de la recepción, maldijo en voz baja y me empujó, casi tirándome. La otra, una mujer que nunca había visto antes, vaciló por un segundo antes de seguir a su cómplice, dejando caer varios objetos en su prisa. Me quedé allí aturdido mientras escuchaba sus pasos corriendo por las escaleras. Me tomó varios segundos procesar lo que acababa de presenciar. El personal del hotel estaba robando a los huéspedes y casi los había sorprendido en el acto. Con las manos temblorosas, desbloqueé mi puerta y entré en mi habitación. Estaba desordenada, los cajones habían sido abiertos, mi ropa esparcida. Mi laptop había desaparecido, al igual que mi cámara y la pequeña cantidad de dinero en efectivo que había dejado en mi maleta. Incluso algunos de mis artículos de tocador habían sido tomados del baño. Me dejé caer en la cama, mi mente corriendo. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué pasaría si los ladrones regresaban? ¿Y a quién podía confiar en el hotel ahora? Al final el instinto de supervivencia se impuso. Rápidamente recogí lo que quedaba de mis pertenencias, metiéndolas a toda prisa en mi maleta. No me molesté en ser silencioso. La velocidad era más importante que el sigilo en ese momento. En cuestión de minutos estaba listo para irme. Asomé la cabeza al pasillo, medio esperando ver a los ladrones regresar, pero estaba vacío. Me apresuré a bajar las escaleras lo más rápido que pude mientras arrastraba mi maleta, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera podría oírlo. El vestíbulo seguía desierto cuando llegué.
Brevemente consideré dejar la llave de la habitación en el mostrador. Luego me reí de mí mismo por lo absurdo del pensamiento. En su lugar me dirigí directamente a la puerta principal, solo deteniéndome para asegurarme de que la calle afuera estaba despejada antes de salir a la fresca noche de Seattle. Una vez afuera, comencé a caminar a paso rápido sin saber a dónde iba, pero sabiendo que necesitaba poner distancia entre mí y el Quiet Inn. Después de unas pocas cuadras vi un restaurante abierto las 24 horas y me metí dentro, pensando que sería un lugar seguro para reagruparme y decidir cuál sería mi próximo movimiento. El restaurante estaba casi vacío a esa hora tardía, solo un par de trabajadores del turno nocturno tomando café en la barra. Elegí una mesa cerca del fondo, donde podía ver la puerta, pero no era fácilmente visible desde la calle. Una camarera cansada se acercó y pedí un café, necesitando la cafeína para despejar mi mente. Mientras esperaba mi bebida, saqué mi teléfono y comencé a buscar hoteles cercanos. Necesitaba un lugar para quedarme esa noche, en algún lugar seguro y de buena reputación. Encontré un hotel de cadena a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia que tenía habitaciones disponibles, y rápidamente reservé una en línea. La camarera regresó con mi café, mirándome con curiosidad. Debía parecer un espectáculo. Desaliñado y obviamente estresado, con una gran maleta metida en la mesa a mi lado. Logré esbozar una débil sonrisa y le di las gracias. Luego volví mi atención a mi próximo dilema. ¿Debería llamar a la policía? Por un lado sentí la responsabilidad de reportar lo que había visto. El personal del Quiet Inn claramente estaba llevando a cabo algún tipo de red organizada de robos, y quién sabe cuántos otros huéspedes habían sido víctimas. Por otro lado tenía miedo. ¿Y si los ladrones de alguna manera se enteraban de que los había denunciado? Y, para ser honesto, una pequeña parte egoísta de mí solo quería olvidar todo el asunto y continuar con mis vacaciones. Al final, ganó mi conciencia. Marqué el 911 y expliqué la situación en voz baja al despachador. Me aseguró que enviarían oficiales al Quiet Inn de inmediato, y me preguntó si estaría dispuesto a dar una declaración. Estuve de acuerdo, dando la dirección del restaurante donde estaba esperando. Aproximadamente 20 minutos después, 2 oficiales de policía llegaron al restaurante. Fueron profesionales y reconfortantes mientras relataba lo que había sucedido. Tomaron notas detalladas y me pidieron que describiera a los miembros del personal que había visto. También catalogaron los objetos que habían sido robados de mi habitación. Uno de los oficiales salió para comunicar la información por radio, mientras el otro se quedó para hacerme algunas preguntas de seguimiento. Explicó que ya habían enviado otra unidad al Quiet Inn y que investigarían de inmediato. Me aconsejó no regresar al hotel y me preguntó dónde planeaba quedarme por el resto de mi viaje. Le conté sobre el otro hotel que había reservado y asintió aprobatoriamente. Me dio su tarjeta y me dijo que se pondrían en contacto si necesitaban más información. Mientras se iban, el oficial se detuvo y me dijo que había hecho lo correcto al denunciar el incidente. Sus palabras me hicieron sentir un poco mejor, pero aún estaba nervioso. Después de que la policía se fue, me quedé en el restaurante un poco más, sorbiendo mi café ahora frío y tratando de procesar todo lo que había sucedido. La realidad de la situación comenzaba a asimilarse, y sentía una mezcla de ira, miedo y decepción. Se suponía que estas eran unas vacaciones divertidas, una oportunidad para explorar una nueva ciudad, y en cambio me había topado con lo que se sentía como la trama de una novela policíaca. Cuando me sentí lo suficientemente calmado para irme, llamé a un taxi para que me llevara a mi nuevo hotel. Eran casi las 3 de la madrugada cuando hice el check-in, y estaba agotado. La habitación era sosa e impersonal en comparación con mis peculiares alojamientos en el Quiet Inn, pero en ese momento, su anonimato era reconfortante. Verifiqué todas las cerraduras antes de finalmente colapsar en la cama, demasiado cansado para siquiera cambiarme de ropa. Dormí inquieto, plagado de sueños de figuras sombrías hurgando entre mis pertenencias. Cuando finalmente me di por vencido en intentar dormir y me levanté de la cama, ya era casi mediodía. Me sentía aturdido y desorientado, los eventos de la noche anterior pareciendo casi irreales a la luz del día. Una ducha caliente ayudó a despejar un poco mi mente, y mientras me vestía, traté de decidir qué hacer a continuación. Aún me quedaban varios días de mis vacaciones planeadas, pero la idea de continuar como si nada hubiera pasado se sentía mal de alguna manera.
Parte de mí solo quería volver a casa, refugiarme en la seguridad y familiaridad de mi propio apartamento. Pero mientras estaba de pie mirando por la ventana el horizonte de Seattle, sentí una chispa de desafío. ¿Por qué debería dejar que esos ladrones arruinen mi viaje? Había estado esperando estas vacaciones durante meses. Había pasado horas planeando y ahorrando para ellas. La idea de dejar que todo se desperdiciara por una mala experiencia me enfurecía. Con una nueva determinación, bajé al restaurante del hotel para un desayuno tardío. Mientras comía, elaboré un nuevo plan para el resto de mi estancia. Iba a ver y hacer todo lo que había planeado originalmente, y más. No iba a dejar que este incidente definiera mi experiencia en Seattle. Durante los siguientes días, me lancé a explorar la ciudad con un nuevo entusiasmo. Visité el Museo de Arte de Seattle, tomé un ferry a la isla Bainbridge y pasé una tarde observando a los lanzadores de pescado en Pike Place Market. Subí de nuevo al Space Needle, esta vez al atardecer, maravillándome de cómo la luz del ocaso jugaba sobre el agua de Puget Sound. Estaba decidido a reemplazar los malos recuerdos con buenos, y poco a poco comenzó a funcionar. El nudo de ansiedad en mi estómago comenzó a aflojarse, y me encontré disfrutando genuinamente del vibrante y peculiar encanto de Seattle. Por supuesto, el incidente en el Quiet Inn no se olvidó por completo. Recibí una llamada del detective de policía asignado al caso, actualizándome sobre la investigación. Habían arrestado a varios miembros del personal, incluidos los dos que había visto, y habían recuperado propiedad robada de numerosos huéspedes. El detective me pidió si estaría dispuesto a dar una declaración formal antes de salir de la ciudad, y acepté. Dar mi declaración en la comisaría fue una experiencia surrealista. Se sentía extraño relatar los eventos en un entorno tan formal, convirtiendo mi experiencia aterradora en hechos fríos y duros para un informe policial. Pero también me dio una sensación de cierre, sabiendo que mis acciones habían ayudado a llevar a los ladrones ante la justicia y potencialmente prevenido que otros viajeros se convirtieran en víctimas. A medida que mi tiempo en Seattle llegaba a su fin, me encontré reflexionando sobre toda la experiencia. Ciertamente no había sido las vacaciones que había planeado o esperado, pero de alguna manera extraña, sentí que había llegado a conocer la ciudad a un nivel más profundo. Había visto su lado oscuro, sí, pero también había experimentado la amabilidad de extraños, los oficiales de policía que fueron tan reconfortantes, el personal de mi nuevo hotel, que fue extraservicial cuando se enteraron de lo que había sucedido, incluso la camarera en el restaurante que mantuvo mi taza de café llena mientras esperaba a la policía esa noche. En mi último día en Seattle, decidí regresar a Capitol Hill, no al Quiet Inn, por supuesto. No tenía deseos de volver a ver ese lugar, pero quería visitar nuevamente algunos de los lugares que había disfrutado en esos primeros días, antes de que todo se fuera al traste. Almorcé en el restaurante tailandés que había descubierto en mi primera noche. Recorrí las tiendas eclécticas a lo largo de Broadway, e incluso encontré mi camino de regreso al bar estilo speakeasy que Skyler me había recomendado. Mientras sorbía mi cóctel cuidadosamente preparado en el bar tenuemente iluminado, pensé en Skyler, preguntándome si había sido parte del anillo de robos o simplemente una empleada inadvertida. Esperaba que fuera lo último. A pesar de todo, descubrí que no podía convencerme de creer que todos en el Quiet Inn habían estado involucrados en la estafa. Era más fácil pensar que al menos algunos de ellos habían sido genuinos en su hospitalidad. Cuando fue hora de dirigirme al aeropuerto, sentí una mezcla de emociones. Había alivio, ciertamente. Parte de mí estaba ansiosa por volver a casa, dormir en mi propia cama sin preocuparme por intrusos. Pero también había una sorprendente reticencia a irme. A pesar de todo, o tal vez por eso, sentí que había formado una conexión única con Seattle. No fueron las vacaciones despreocupadas que había planeado, pero había sido una experiencia que sabía que nunca olvidaría. En cuanto al Quiet Inn, más tarde me enteré de que había sido cerrado tras la investigación policial. En su lugar, se abrió un nuevo hotel boutique, uno que se enorgullecía de sus medidas de seguridad y prácticas comerciales éticas. A veces pienso en reservar una habitación allí en mi próximo viaje a Seattle, una forma simbólica de recuperar la experiencia. Pero luego me recuerdo que parte de la alegría de viajar es descubrir nuevos lugares y crear nuevos recuerdos. Y estoy seguro de que Seattle todavía tiene muchas sorpresas en reserva para mí.
Mi abuelo Gerardo no era un hombre dado a las emociones ni a las historias que pudieran alterar a los demás. Para él, la vida era algo que se tomaba en serio, sin adornos ni dramatismos innecesarios. Siempre lo vi como una figura imponente, alguien cuya mera presencia imponía respeto, pero también tenía un aura de misterio que en más de una ocasión me hizo sentir que había algo en su pasado que lo había marcado profundamente. No fue hasta que cumplí 16 años que, en una tarde de otoño, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas de su estudio, decidió contarme una historia que había guardado en lo más recóndito de su ser durante décadas. Lo hizo con la advertencia de que lo que iba a escuchar no era un cuento para asustar a los niños, sino un recuerdo verdadero que había cambiado la historia de nuestra familia para siempre. Nuestra familia, los Monroe, había estado en el negocio hotelero desde los primeros años del siglo XX. No éramos dueños de grandes cadenas ni de resorts de lujo, pero habíamos logrado establecer una serie de hoteles que se convirtieron en lugares emblemáticos en la región. Eran hoteles que respiraban historia, con decoraciones que evocaban épocas pasadas y un servicio que, según mi abuelo, era el reflejo del esfuerzo y dedicación de generaciones. Uno de esos hoteles, el primero que nuestra familia había abierto en los años 1900 y algo, estaba situado en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Su construcción había sido un sueño hecho realidad para mi bisabuelo, un hombre que había invertido cada centavo que tenía en esa propiedad, con la esperanza de crear un legado que perdurara en el tiempo. Y durante muchos años así fue. El Hotel Olvidado, como mi abuelo lo llamaba, era un lugar que emanaba una sensación de calidez y bienvenida desde el momento en que uno cruzaba sus puertas. Tenía 3 pisos, con habitaciones espaciosas, techos altos y ventanas que ofrecían vistas espectaculares del paisaje montañoso que rodeaba la ciudad. Cada rincón del hotel estaba decorado con mobiliario antiguo pero bien cuidado, y las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro que contaban la historia de la familia Monroe y el crecimiento del hotel a lo largo de los años. Los clientes que se hospedaban allí solían regresar, y con el tiempo se convirtió en un punto de referencia para viajeros y turistas por igual. Sin embargo, todo cambió el día que una familia de inmigrantes llegó a hospedarse en el hotel. Eran de Irak, según los registros que aún se conservan, y llegaron en un caluroso día de verano. Era una época en la que la ciudad recibía a muchos inmigrantes, personas que llegaban en busca de una nueva vida, escapando de la guerra y la destrucción que había devastado sus tierras. El abuelo Gerardo, que en aquel entonces era un hombre joven y vigoroso, recordaba claramente el momento en que aquella familia entró por la puerta principal. El hombre, de rostro severo y expresión dura, llevaba consigo a su esposa y a su pequeña hija, una niña de no más de 8 años que apenas podía hablar inglés. La familia se registró con discreción, y aunque no hablaban mucho, había algo en su presencia que llamó la atención del abuelo. No era que fueran groseros o que causaran problemas. Simplemente había algo en sus miradas que resultaba inquietante, como si guardaran un secreto oscuro del que no podían hablar. La familia fue asignada a una habitación en el 3er piso, con vistas a la calle principal. Pagaron por adelantado, lo cual era poco común, pero no insólito para aquellos tiempos. Durante las primeras semanas, su estancia fue, en apariencia, normal. El hombre salía temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche, siempre con una expresión impenetrable. Nunca se mezclaba con otros huéspedes ni entablaba conversación con el personal del hotel, salvo lo estrictamente necesario. La esposa y la niña, por otro lado, rara vez salían de la habitación. Cuando lo hacían, era para pasear por los pasillos o para ir al pequeño parque que había frente al hotel. Mi abuelo decía que la niña tenía una mirada triste, como si llevara un peso demasiado grande para su corta edad, pero al mismo tiempo, había momentos en que se la veía correteando por los pasillos con una alegría que contrastaba con la seriedad de sus padres. Sin embargo, esa aparente normalidad fue desmoronándose poco a poco. Con el paso de las semanas, los demás huéspedes y el personal del hotel comenzaron a notar algo extraño en aquella familia. No eran los movimientos del hombre ni el silencio de la mujer lo que despertaba sospechas, sino los sonidos que provenían de su habitación durante la noche. Al principio eran susurros, voces apagadas que parecían rezar o recitar algo en un idioma que nadie entendía. Luego los susurros se convirtieron en llantos, lamentos que parecían surgir desde lo más profundo del alma.
Los vecinos de la habitación contigua empezaron a quejarse en la recepción, alegando que esos sonidos les impedían dormir, que había algo perturbador en ellos, algo que les hacía estremecerse sin saber por qué. Una noche, tras recibir una queja más insistente de lo habitual, el recepcionista, un joven llamado Tom, decidió subir al tercer piso para comprobar qué estaba sucediendo. Tom era un muchacho diligente y respetuoso, alguien en quien el abuelo Gerardo confiaba plenamente. Subió con cautela, deteniéndose frente a la puerta de la habitación donde se alojaba la familia. Los sonidos eran más intensos esa noche, un murmullo constante que se entremezclaba con gemidos de dolor. Tom llamó a la puerta suavemente, esperando que alguien respondiera, pero no hubo respuesta. Volvió a intentarlo, esta vez con más firmeza, pero el silencio fue absoluto. Aún así, los lamentos no cesaban, resonando desde el interior como un eco lejano. Fue entonces cuando tomó la decisión de entrar. El hotel tenía una política estricta sobre no entrar en las habitaciones sin el consentimiento del huésped, pero en este caso, algo en su interior le decía que debía actuar. Tom no tenía la llave de la habitación, así que fue a buscar al encargado de la recepción nocturna, un hombre de mediana edad que había trabajado en el hotel desde sus inicios. Entre los dos, lograron abrir la puerta, y lo que encontraron al entrar fue algo que jamás olvidarían. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, apenas iluminada por la luz que se filtraba por las cortinas. El aire estaba cargado, como si algo maligno hubiera impregnado cada rincón del lugar, y allí en medio de la habitación estaba la niña, atada a la cama con gruesas cuerdas que se enredaban en torno a sus muñecas y tobillos. Su rostro, que en algún momento debió haber sido hermoso y lleno de vida, estaba ahora marcado por la desesperación y el terror. Pero lo que realmente hizo que Tom y el encargado sintieran un escalofrío recorrer sus espinas fue el cinturón de explosivos que la niña llevaba atado al torso. Eran cargas pequeñas, pero suficientes para volar la habitación y todo lo que la rodeaba. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, no decía una palabra. Solo los miraba con una mezcla de súplica y resignación. Tom, a pesar del pánico que sentía, reaccionó rápidamente y corrió a llamar a la policía y al escuadrón antibombas. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad mientras esperaban la llegada de las autoridades. Mi abuelo, que se encontraba en otro hotel de la familia cuando recibió la llamada, no podía creer lo que escuchaba. El pánico se apoderó de él, y sin pensarlo dos veces, se dirigió de inmediato al hotel olvidado. Mientras conducía a toda velocidad, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente esas personas? ¿Por qué habían elegido su hotel? ¿Qué había llevado a esa niña a convertirse en una herramienta de destrucción? Cuando llegó, la escena que lo recibió fue de caos total. El hotel estaba rodeado de policías, bomberos y curiosos que se habían congregado en la calle, atraídos por las sirenas y las luces parpadeantes. Mi abuelo intentó abrirse paso entre la multitud, pero antes de que pudiera acercarse al edificio, una explosión ensordecedora sacudió el aire. El estruendo fue tan fuerte que hizo temblar el suelo bajo sus pies, y el calor de la explosión se sintió como una ola que lo empujó hacia atrás. El hotel, que hasta ese momento había sido un símbolo de la historia y el esfuerzo de la familia Monroe, quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. El abuelo Gerardo quedó paralizado, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Todo sucedió tan rápido que parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Los gritos de los heridos y los órdenes de los policías se mezclaban en el aire, pero él solo podía mirar el humo que se elevaba donde antes estaba el hotel. Fue solo cuando sintió una mano en su hombro que volvió a la realidad. Era Tom, el joven recepcionista, que, aunque gravemente herido, había logrado sobrevivir a la explosión. Uno de sus brazos había quedado destrozado, pero su rostro reflejaba un dolor mucho más profundo que el físico. Con lágrimas en los ojos, le contó al abuelo lo que había visto y cómo había intentado salvar a la niña. Las investigaciones posteriores no arrojaron ninguna luz sobre las verdaderas intenciones de aquella familia. Los cuerpos que se encontraron entre los escombros estaban irreconocibles, y aunque se estableció que los explosivos eran de fabricación casera, no se pudo determinar con certeza por qué eligieron el hotel olvidado para llevar a cabo semejante atrocidad. Las autoridades manejaron varias hipótesis,
desde un acto de venganza hasta un intento de enviar un mensaje político, pero nada pudo ser confirmado. El hotel nunca volvió a abrir sus puertas. Lo que quedó de él fue dejado en ruinas, un recordatorio macabro de un suceso que nadie en la familia Monroe quería recordar. Con el tiempo, el edificio fue devorado por la vegetación y olvidado por la mayoría, pero no por mi abuelo. Cada vez que pasaba cerca de lo que solía ser el hotel, hacía una pausa, miraba el terreno vacío y susurraba una oración para las almas perdidas. Nunca volvió a hablar de lo sucedido después de aquella tarde en que me contó la historia, y aunque siempre he querido saber más, una parte de mí entiende que algunas historias es mejor dejarlas enterradas. Hasta el día de hoy, no sabemos quiénes eran realmente esas personas ni por qué eligieron nuestro hotel para llevar a cabo semejante atrocidad. Quizás nunca lo sabremos, pero lo que es seguro es que, desde esa noche, el Hotel Olvidado se convirtió en un capítulo oscuro en la historia de nuestra familia, uno que sigue vivo en los recuerdos de quienes lo vivieron y en el silencio de aquellos que prefieren no hablar de ello. No sé si alguna vez has sentido que una decisión aparentemente inocente podría cambiar tu vida para siempre. Si no lo has sentido, espero que nunca te pase, porque eso fue exactamente lo que ocurrió cuando decidí ir de vacaciones a Cancún. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Quién podría imaginar que un destino tan paradisíaco se convertiría en la peor experiencia de mi vida? Y sin embargo, aquí estoy, aún luchando con las secuelas de esos días, como si fueran sombras persistentes que no se desvanecen, no importa cuánto lo intente. Había ahorrado durante meses para ese viaje. El estrés del trabajo, la monotonía de la rutina diaria, todo eso me había convencido de que necesitaba un escape, una semana de sol, arena y mar para despejar mi mente. Así que cuando llegó la oportunidad no lo pensé dos veces. Reservé un vuelo, encontré un hotel que tenía buenas críticas, y antes de darme cuenta estaba volando hacia lo que pensaba sería una experiencia inolvidable. Lo fue, pero no de la manera en la que lo había imaginado. Desde el momento en que llegué al hotel, hubo algo que no encajaba del todo. Era un edificio hermoso, con vistas al mar y un ambiente que parecía gritar lujo y relajación. Pero había una sensación en el aire, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me incomodaba de una forma que no lograba entender. Tal vez fue la forma en la que el recepcionista me miró, o la manera en que los pasillos del hotel parecían más oscuros de lo que deberían, a pesar de la luz que entraba desde las ventanas. Pero lo ignoré. Quería disfrutar de mis vacaciones, y no iba a permitir que una simple incomodidad me lo arruinara. El primer día fue todo lo que esperaba. Desperté temprano, tomé el desayuno en el restaurante del hotel y pasé el resto del día en la playa, dejando que el sol y el mar me despejaran la mente. Esa noche cené en uno de los restaurantes locales y regresé al hotel satisfecha y cansada, lista para una noche de descanso. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse. Regresé a mi habitación y mientras me preparaba para acostarme, noté algo extraño en el escritorio junto a la ventana. Había un sobre. No lo vi cuando llegué, pero ahí estaba, blanco y simple, sin ningún nombre ni dirección. Lo abrí, pensando que sería algún tipo de bienvenida del hotel, una oferta para alguna actividad o excursión. Pero lo que encontré dentro no tenía nada de amistoso. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía inclinada y apretada que me resultó extraña, como si la persona que la escribió estuviera nerviosa o apurada. El mensaje era corto, apenas unas pocas líneas, pero el efecto que tuvo en mí fue inmediato y profundo. Decía algo como: «Estás siendo observada. Todo lo que haces es conocido. Ten cuidado con en quién confías». Me quedé helada sin saber cómo reaccionar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma de mal gusto, alguien del personal del hotel que quería asustar a los huéspedes por diversión. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué esa habitación en particular? Traté de convencerme de que no era nada, de que estaba exagerando, pero algo en mi interior me decía que había algo más detrás de esa nota. Decidí ignorarla. No iba a dejar que una simple carta arruinara mis vacaciones. Pero esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en la habitación, aunque sabía que era imposible. Cada pequeño ruido, el crujir de la madera, el viento contra las ventanas,
Todo me hacía saltar de la cama, con el corazón latiendo rápido. Al final, apenas dormí unas horas, y cuando salió el sol, me sentí agotada, tanto física como mentalmente. El segundo día traté de seguir con mis planes. Fui a un par de excursiones, visité las ruinas mayas cercanas y me permití distraerme con las maravillas del lugar. Pero la sombra de la carta seguía acechando en el fondo de mi mente. Cada vez que volvía al hotel sentía una presión en el pecho, una especie de ansiedad que no podía sacudirme. Y entonces, cada noche, encontraba una nueva carta bajo la puerta. El contenido variaba, pero el mensaje siempre era el mismo. Alguien me estaba observando y sabían todo sobre mí. Al tercer día la situación empeoró. Al regresar a mi habitación después de un largo día explorando la ciudad, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo por un instante. Empujé la puerta lentamente esperando encontrar a alguien dentro, pero la habitación estaba vacía. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un pequeño detalle: la cama. Las sábanas estaban cuidadosamente arregladas, pero en el centro de la cama había una rosa, perfecta y roja, con una espina cortada y colocada justo donde yo suelo dormir. No sé si alguna vez has sentido un miedo tan profundo que te paraliza. Yo lo sentí en ese momento. Sabía que alguien había estado en mi habitación, que esa persona había preparado todo con sumo cuidado para que lo encontrara exactamente así. Y lo peor de todo es que no tenía idea de quién era, ni de por qué lo hacía. Llamé a la recepción, exigiendo hablar con el gerente. Cuando llegó, intenté explicarle lo que estaba sucediendo, pero su respuesta fue tan vaga y poco convincente que me hizo dudar de si realmente le importaba. Me aseguró que revisarían las cámaras de seguridad, pero no hubo ninguna señal de que alguien hubiera entrado en mi habitación, al menos no que ellos pudieran ver. Esa noche me resultó imposible dormir. Pasé horas sentada en la cama con todas las luces encendidas, mirando fijamente la puerta esperando no sé qué. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, y más de una vez abrí la puerta para verificar si había alguien afuera, pero el pasillo siempre estaba vacío. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, incluso desde dentro de la habitación. El cuarto día, el miedo se convirtió en una especie de pánico controlado. No podía quedarme en ese hotel ni un día más. Decidí acortar mis vacaciones, cancelar el resto de las reservas y tomar el primer vuelo disponible de regreso a casa. Pero antes de irme, encontré una última carta, la más inquietante de todas. Estaba justo en la mesa del comedor, donde solía dejar mis cosas. Era más larga que las anteriores, escrita con la misma caligrafía temblorosa. Decía algo como: pensé que te gustaba el juego, pero veo que quieres irte. Recuerda, donde sea que vayas, siempre habrá alguien observando. Sentí una mezcla de terror y desesperación. Me había convencido de que todo terminaría una vez que saliera de ese hotel, que el acoso era algo limitado a ese lugar. Pero la idea de que pudiera seguirme, de que estuviera destinada a vivir con ese miedo para siempre, me dejó paralizada. Empaqué mis cosas en un frenesí de miedo y ansiedad, sin poder pensar en nada más que en salir de ahí. Cuando finalmente salí del hotel, ni siquiera miré atrás. No quería recordar nada más de ese lugar. Volví a casa unos días antes de lo planeado, sintiéndome más agotada y asustada de lo que había estado en años. Durante semanas no pude dormir bien. Cada pequeño ruido me hacía pensar que alguien había logrado seguirme, que la pesadilla no había terminado. Aún ahora, cada vez que recibo una carta o veo algo fuera de lugar en mi casa, ese miedo vuelve a aparecer como un recuerdo que no puedo sacudirme. No sé quién era esa persona ni qué quería de mí, pero sé que esas vacaciones cambiaron algo en mí, algo que no creo que pueda recuperar. Tal vez algún día pueda olvidarlo, pero por ahora, cada noche antes de dormir, no puedo evitar preguntarme si alguien, en algún lugar, sigue observándome.